cada vez más viejo, ¿qué tal vez me quede tiempo? Yo me pregunto, ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Hace poco estaba con mi esposa por comer en un restaurante. Cuando ella le preguntó a la mesera que si tenía algún motivo de oración, ya que nosotros íbamos a dar gracias por los alimentos, y si ella quería que oráramos por algo, por ella. Y ella nos dijo sin titubearlo, necesito paz, oren porque yo tenga paz. Y realmente ese asunto sí es tan importante. Las personas viven sin paz en su corazón, andan buscando dónde tener esa tranquilidad, esa paz interior, y sin saber que en Cristo se puede tener, y es verdad. En Cristo hay paz, y es que el mismo Señor lo dijo. Él dijo ahí en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que definitivamente sí, en Cristo hay paz. No hay manera de que estando de espaldas al Señor Jesús vivamos en paz, porque cuando eso no ha ocurrido, quiere decir que estamos confiando en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. No hay paz porque no han sido resueltos los problemas con el Padre, con Dios. Sabemos que a través de la fe en Jesucristo el Señor nos perdona y en ese perdón encontramos paz. Así que sin Cristo definitivamente no hay una paz completa, verdadera. Ahora, vamos a ver aquí con el apóstol Pablo en los Filipenses, capítulo 4, que él está hablando aquí no de las personas que no tienen a Cristo y necesitan esa paz, sino de cristianos, de sus hermanos, para que ellos disfruten esa paz, que esa paz realmente esté con ellos, a pesar de que ya son cristianos. Y fíjense qué bien trata el tema allí en Filipenses 4, versículos 8 al 9. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que fíjense, en el versículo 8 está eh, recalcando eso que acabo de decir, que retrata a cristianos. Comienza, dice, hermanos, cristianos, quiere decir, ya son hijos de Dios. Está hablando a sus hermanos. Y en el versículo 9, que termina toda la idea de lo que está hablando ahí el texto, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que la presencia de Dios, su paz, estará con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice, enseña el texto entonces para que tengamos paz? Porque dice, y tendrás paz, y el Dios de paz estará con ustedes. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tendrá que hacer esos cristianos a los cuales dirige estos pensamientos? Para que realmente tengan esa plenitud, tengan esa paz contagiosa, esa paz que es parte del testimonio cristiano, porque cuando hay paz quiere decir que ese Dios de paz está en nosotros, la presencia de Dios se puede ver en nosotros. ¿De qué sirve realmente que seamos cristianos, que tengamos al Señor si eso no se nota, si las personas no lo distinguen? Y es precisamente a través de esa paz que solamente Dios da, que somos bendición a otras personas, y eso nos ayuda a vivir a nosotros completamente en paz. Disfrutar lo que tenemos. Un cristiano que no tiene paz, tal parece que no tiene a Cristo, ¿no? Porque Cristo dijo que Él nos dejaba su paz, que Él nos daba esa paz. No como la del mundo, sino la que Él solamente puede dar. Quiere decir que si ya somos cristianos, se sobreentiende que ese Dios está con nosotros y es un Dios de paz. Ahora, la clave está ahí en el versículo 8 realmente. Y está en el sentido de dónde debemos dirigir nuestros pensamientos como cristianos. Recuerde que la mente es parte del alma del ser humano. El cristiano en su alma, ya sabemos que su espíritu, esa parte fue resuelta en el sentido de que estaba muerto y ahora en Cristo está vivo, pero debe madurar, debe dar el fruto del espíritu,
Y definitivamente, para que eso ocurra, algo debe pasar también en nuestra alma. Y nuestra alma, nuestros pensamientos deben de hacer algo. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿En qué debe estar basado, enfocado nuestros pensamientos? Dice el texto, versículo 8, que hay que pensar en todo lo verdadero. No cabe duda de que hay muchas cosas falsas alrededor de nosotros. Y en el aspecto doctrinal, por ejemplo, no es nuevo eso desde el principio. Habían falsas doctrinas. Y eso sí, hay que conocerlo, no digo que no. Eh, Hay que saber cómo el enemigo funciona y cómo son las falsedades del enemigo, sus mentiras. Pero eso no quiere decir que quitemos nuestra mente de lo verdadero, de su palabra perfecta y maravillosa. Hay que meditarla, hay que saborearla, hay que asimilarla, hay que gozarse en esa palabra de Dios. Por ejemplo, yo sé que hay personas que piensan que pueden perder su salvación. Y eso a mí me da pena, personas que piensan así, que imagínate, cada vez que cometen un pecado o hacen cometen un error, pues pierden su salvación y entonces hay que volverla a ganar, la salvación. Eso no tiene sentido para mí. Pero esa enseñanza falsa no puede quitar que mi pensamiento esté puesto en que yo estoy seguro de mi salvación, doy gracias por mi salvación, doy gracias por lo que Dios me dio, que nadie me puede quitar. En esa verdad está mi pensamiento. Y cuando eso ocurre, cuando en eso estoy enfocado, no en los errores, sino en la verdad, en las verdades, en Cristo que es la verdad, entonces hay paz en mi corazón. Mi pensamiento enfocado en la verdad. También dice que debemos pensar en todo lo honesto. Definitivamente, igualmente hay mucha deshonestidad alrededor nuestro, incluyendo personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Esas personas deshonestas que inclusive en el nombre de Cristo roban dinero a la gente. Esa gente ya tiene su condena delante de Dios. Dios es justo. Y Él se ocupará de esos asuntos. Si mi mente está enfocada en esa gente deshonesta y en todas esas cosas, puede ser que yo entre un poco en depresión. Eh, no, mi mente vamos a enfocarlo en un Dios honesto que no miente en su palabra. Podemos llegarnos a ella con toda seguridad. Dios no miente. Todas sus promesas son ciertas. Él no es deshonesto. Cuando nuestra mente está en esto, en lo honesto y maravilloso y seguro que es nuestro Dios, ¿qué trae al corazón? Paz. La presencia de Dios, de ese Dios de paz, se hace una realidad y es una gran bendición. Lo otro que dice es que debemos de pensar en qué cosa dice, en todo lo justo. Y efectivamente, igualmente, mucha injusticia en el mundo. No existe en ningún país que el sistema judicial sea perfecto. No existe. Solamente Dios es perfectamente justo. Eso nos lleva a la realidad de que vamos a sufrir injusticia. Muchas personas van a ser injustas con nosotros. Quizás en un momento nuestros derechos sean pisoteados. Quizás seamos criticados o seamos parte de un chisme basado en mentiras, sean injustos con nosotros. Ahora, nuestro pensamiento va a estar dirigido hacia eso, hacia estas cosas negativas, hacia lo que los injustos hacen, o vamos a pensar en lo justo. Dios es justo, su justicia es perfecta. Y miren, si realmente la justicia de Dios cayera sobre nosotros, estaríamos muy mal porque todos hemos pecado y en algún momento desobedecemos otra vez y volvemos a caer. Pero qué precioso es que ese Dios justo y maravilloso eh, hizo que su justicia cayera sobre un inocente, cierto, pero que fue Jesucristo, su Hijo. En eso nosotros estamos justificados. Ese Dios justo, maravilloso, hizo que otro pagara por nosotros. Ahora nosotros por fe estamos bajo su gracia. Pensemos en eso. Descansemos en eso. En esa justicia perfecta de Dios. Lo que nos hagan mal está en las manos de Dios. Dios va a pagar a cada cual. Ese es su problema. Dios es justo. Yo no voy a guardar rencor en mi corazón hacia esa gente. Yo voy a dejarlo en las manos del Señor. Voy a confiar en su justicia. Pero además voy a estar seguro de que la justicia de Dios se hizo en Cristo, por consiguiente en eso voy a pensar. Y cuando hago eso, hay paz en mi corazón.
Así que algo más para disfrutar de esa paz, para que ese Dios de paz esté en nosotros, de verdad, manifestándose en nosotros. Hay que pensar en eso. Ahora también dice que debemos pensar en todo lo puro. Si algo está a nuestro alrededor desbordante, es la impureza. Miren, el pecado no solamente es tolerado, ahora es aplaudido. Vivimos en una sociedad podrida. La homosexualidad, la fornicación, cualquier práctica que sea sucia a los ojos de Dios y que Dios llama pecado, para el mundo es parte del placer, es parte de la alegría del mundo, de la falsa alegría. Eso está a nuestro alrededor. Y para colmo, todo eso negativo alrededor nuestro tiene un aliado en nosotros mismos, que es nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, que está ahí. Y en cualquier momento nos hace poner los ojos en esas cosas y caer nosotros también en pecado. Quiere decir que todo eso es una realidad. Pero para la gloria de Dios, Jesucristo es puro, ¿verdad? Él nos salvó, Él está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros. Su palabra es pura, ¿verdad? No se ha contagiado con todo esto del mundo. Hay doctrina falsa, todo eso es realidad. Las cosas están muy podridas a nuestro alrededor en un sentido bastante general. Pero la palabra se mantiene pura. Sí, Dios se mantiene puro. Si Cristo, su Espíritu Santo son puros, están en nosotros, están a nuestro alcance. Él nos ama, está ahí. Sí, en eso voy a pensar. En eso voy a enfocar mi pensamiento. Y tendré como resultado paz. Pero dice también el texto que debemos de pensar en todo lo amable. Miren, la competencia desleal y brusca y hasta a veces violenta es parte del estilo de vida de la sociedad en que vivimos. Vive la gente en competencia pasándose unos por encima de otros. Eso es realidad. Pero en eso no va a estar nuestro pensamiento. Hay un Señor que a pesar de nosotros, a pesar de que a veces nos caemos, sí es verdad que nos amonesta en su palabra, su Espíritu Santo nos amonesta, pero con amor y nos levanta. Dios es bondadoso, Dios es paciente, Dios es amable. Eso también es verdad. Y en esa realidad, en esa maravilla de nuestro Dios y cómo es con nosotros, debemos de enfocar nuestros pensamientos. Igualmente, cuántas personas cristianas en el nombre de Cristo nos tratan con amor, aun cuando a veces nosotros actuamos mal. En eso va a estar mi pensamiento, no en los errores, no en lo negativo, no en la falta de amor de la gente, sino en la abundancia de amor de nuestro Dios que se manifiesta siendo amable en nosotros. Dice que también debemos de pensar en lo que es de buen nombre, pero a los ojos de Dios. Porque un buen nombre aquí en el mundo no tiene nada que ver con lo espiritual, ni mucho menos con virtudes morales, ni ética. Si eres bello, si eres próspero en tus negocios, si tienes dinero, si eres un buen deportista, si eres virtuoso, quizás en la música o otros elementos de la virtuosidad, pues tienes un buen nombre en esta sociedad. No importa cuál inmoral sea. No importa tu vida espiritual, eso no vale para nada en estos tiempos. Pero yo voy a poner mi mente en qué. En lo que me da un buen nombre delante del Señor. En lo que Él valora. La humildad, la integridad, el amor hacia el prójimo. Las acciones con misericordia, la fidelidad. Guardar los mandamientos de mi Dios y hacerlo no por obligación, sino por amor. Esas cosas que hacen de mí algo valioso a los ojos de Dios, en eso voy a poner mi mente y mis pensamientos. Porque quiero mejorar y ser mejor en todas esas cosas. Quiero tener un buen nombre. Quiero dejar un legado de valores espirituales a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos. Pero conforme ¿a qué? Al buen nombre que Dios da, no a lo que la sociedad nos da. Así que en eso pienso. En eso dedico mi pensamiento. No en ganarme un nombre entre la gente que solo aprecia lo superficial. No, yo voy a poner mi mente en un buen nombre que me da el Señor. Si hago eso, el Dios de paz sobreabunda en mí, en su espíritu,
y esa paz va a ser contagiosa a otros. Y claro, ahí habla de cómo es nuestra relación en otras personas, qué vamos a ver de otras personas. Como dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo no creo que la malicia, la perspicacia en estar viendo los defectos de los demás sea un don de Dios, ni mucho menos. Creo que juzgar a otros no es algo que Dios quiere que hagamos. Dios es el juez. Él juzga a la gente, no nosotros. Entonces, ¿qué nos toca pensar en buscar a la gente? En las desvergüenzas de la gente o en sus virtudes. Vamos a buscar algo que es digno de alabanza. Hermanos, haciendo eso somos bendición a otras personas. Podemos animar y estimular unos a otros cuando vemos en ellos y buscamos esas virtudes que Dios da, sobre todo en nuestros hermanos en Cristo, en nuestros hijos, para animarles en eso. En eso debe estar enfocados nuestros ojos y nuestro pensamiento. No para estar juzgando y criticando, sino para animar y estimular. Qué lindo es cuando alguien ha hecho eso con nosotros, ¿verdad que sí? No nos ha visto nuestros defectos, que son tantos, sino han encontrado virtudes y nos han animado. Virtudes que el mismo Señor ha puesto en nosotros. Así que en eso pensemos. Y qué bueno que sin dudas hay personas que nos han dado buen testimonio en esto, que podemos imitar. Y una de ellas es el mismo apóstol Pablo, como él se dirige a los filipenses. Ojalá nosotros pudiéramos decirle así a otras personas. Fíjense cómo él le dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Que aprendan de nosotros, que oigan de nosotros, que nuestros pensamientos están puestos en estas cosas. Cosas positivas que edifican. Y que lo vean, que lo hagamos, para que ellos también lo hagan. Nos imiten en esto y ya que somos llenos de esa paz de Dios, ellos también lo tengan porque quieran ser como nosotros. Y el llamado para todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios es que realmente pongamos nuestro pensamiento en estas cosas que el apóstol Pablo, que la palabra de Dios nos dice. ¿Para qué? Para que se haga realidad, como termina el versículo 9, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará. Sabemos que Él está en su espíritu, pero manifestado en esa paz, en esa confianza, en ese gozo que se nota en nuestra paz, eso es de bendición. Pero no quiero terminar sin hacer el llamado a aquellos que aún no tienen esta paz, esa seguridad en Cristo. Miren, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios y hace falta estar reconciliados con Él. Y eso es a través de la fe, porque a través de la fe nuestros pecados son perdonados, somos justificados y ahora en esa armonía con Dios, en haber sido hechos hijos de Dios, podemos tener su paz. Mientras tanto no ocurre. Miren que dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de una religión. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos justificados nuestros pecados, porque Cristo murió, pero Cristo murió por todos. Pero son justificados mis pecados a través de la fe. Cuando pongo la fe, esa sangre derramada en la cruz ya no es en vano para mí. Entonces soy justificado, el Padre me perdona, soy de su familia, lo tengo en mi corazón, su Espíritu Santo me sella y puedo vivir en paz con Dios. Y entonces poner mi pensamiento en esas cosas maravillosas que me llenan de la presencia de ese Dios de paz. ¿Cómo será? Será como la nieve, cubre las montañas, o como una niña sonríe al Padre. ¿Cómo será cuando te vean, cuando mis ojos contemplen tu santa belleza? ¿Cómo será?